Bueno, pues arrancar hoy con el capítulo 37 de Génesis es asomarse a una maquinaria increíble, o sea, una de las maquinarias providenciales más complejas y fascinantes que tenemos registradas en los textos, la verdad. Sí, totalmente. Porque, a ver, existe siempre la inercia de acercarse a esta parte asumiendo que es la típica historia de escuela dominical, ¿verdad? El chico, la túnica de colores y los sueños. Exacto, un joven llamado José con sueños raros y ropa extravagante. Pero claro, al analizar minuciosamente los apuntes de hoy, lo que emerge es un retrato oscurísimo, muy realista del comportamiento humano, pero cruzado con una intervención divina que opera, vamos, milimétricamente. Es que es brutal porque la dinámica de la familia de José se parece, con una precisión que da un poco de miedo, a uno de esos grupos de WhatsApp familiares sumamente tóxicos, emoticonos pasivo-agresivos, las indirectas constantes. La tensión se nota en cada mensaje, pero jamás, y digo jamás, se aborda el problema real ni se sana absolutamente nada. Es un ecosistema de disfunción total. Ujú. Y fíjate, es precisamente en ese ecosistema tan disfuncional donde arranca todo este plan, porque no estamos ante un simple conflicto doméstico que se sale de control. Nuestra misión en esta inmersión profunda es ver cómo ese propósito divino sigue operando según lo planeado, incluso cuando el caos humano o la envidia dominan el escenario. Claro, cuando parece que todo está perdido. Eso es. Y para organizar todo este análisis de hoy, vamos a desglosar 5 capas específicas del texto, empezando por la teología propia hasta llegar a una aplicación súper práctica, porque la historia trata de un creador que gobierna desde el trasfondo, en silencio. Y esa es la clave del asunto, el silencio. Porque para diseccionar este conflicto primero hay que mirar la chispa que lo detona, que son los infames sueños de José. Menuda tela con los sueños, sí. O sea, aquí no hay mares abriéndose, no hay voces tronantes desde el cielo, Dios no interviene con milagros visibles. Sin embargo, los textos analizados hoy indican que esos sueños, donde toda la familia termina inclinándose ante él, no son el ego inflado de un chaval buscando atención. No, son una revelación parcial de un plan de verdad. Claro, pero aquí surge un problema evidente de relaciones públicas. O sea, resulta súper contraintuitivo. ¿No te parece que un plan maestro arranque haciendo que el protagonista sea, a efectos prácticos, insoportable para su propia familia? Sí, es que genera un rechazo inmediato. Imaginemos la escena. Una cena familiar que ya de por sí tiene que ser tensa, y el hermano menor decide compartir, así, con toda la naturalidad del mundo, que ha soñado que todos le van a servir algún día. Parece un error de cálculo enorme. A ver, podría parecer un error de cálculo si le aplicamos nuestros criterios modernos de liderazgo. O sea, si nosotros queremos garantizar el éxito de un proyecto, preparamos el terreno, buscamos alianzas, creamos un ambiente cómodo. Sí, claro, buscas apoyos. Mental de la teología propia, que es la naturaleza de Dios. Y es que Dios no necesita condiciones cómodas para iniciar sus propósitos. No le hace falta que todo esté a favor. Para nada. De hecho, el patrón bíblico nos demuestra que suele empezar a operar cuando el entorno es completamente adverso. O sea, Abraham era anciano, Moisés se sentía incapaz de hablar, el pueblo de Israel estaba acorralado frente al mar. Ya, sin salida aparente, claro. Eso es, y José recibe estas visiones de grandeza, esta promesa, justo antes de perderlo todo y acabar como esclavo. Pero arrancar en un entorno hostil de forma deliberada, a mí me sigue pareciendo innecesariamente complejo. Fíjate, si la idea es llevar a José a una posición de poder en Egipto, pues allanar el camino habría evitado muchísimo sufrimiento a la familia, ¿no? ¿Por qué elegir el terreno menos prometedor para plantar la semilla? Pues porque el objetivo no es solo llegar al destino. El objetivo es demostrar la soberanía de quien diseña ese trayecto. Fíjate, si José hubiese sido un diplomático exquisito y su familia un remanso de paz, su ascenso en Egipto se vería como algo natural, ¿no? O sea, dirían que es puro mérito suyo. Exacto, mérito humano, buen capital social. Pero al iniciar el proceso con tanta fricción, con rechazo y con una inmadurez evidente por parte de José, el relato subraya que hay un arquitecto superior manejando todo esto. Y además hay un tema importante aquí. El carácter se forja a través de la incomodidad. Los propósitos a menudo echan raíces en la tierra más hostil para evidenciar que el éxito depende del poder de quien lo diseña, no de las circunstancias iniciales. Ya, pero es que esa forja del carácter tiene un precio altísimo aquí.
porque el ambiente generado por esos sueños no explotó de un día para otro, lo cual nos lleva a la segunda capa, a la degradación psicológica de los hermanos. Uf, la hamartiología, el estudio del pecado. ¡Qué tema tan oscuro! Sí, porque el desastre no comienza con un estallido de violencia física. Empieza de una forma tremendamente silenciosa. En los apuntes hay un detalle brutal sobre el texto original que dice que los hermanos no podían hablarle pacíficamente. Es un detalle devastador, la verdad. Es la anatomía perfecta de cómo el corazón se endurece mucho antes de que se levante una mano. Primero cambian las miradas, luego el tono de voz es cortante, y esos celos iniciales pues mutan en un resentimiento que acaba en odio crónico. Totalmente. Es un descenso gradual y letal. Y aquí es imprescindible hacer una distinción analítica que, fíjate, a menudo pasamos por alto en la vida diaria. El texto diferencia de forma radical entre explicación y justificación. O sea que se entiende por qué se enfadan, pero no les da la razón. Eso es. Hay muchísimos factores que explican el enojo de los hermanos. Hay un favoritismo visible, súper torpe por parte del padre, de Jacob. La famosa túnica, claro. La túnica, que es como un anuncio de neón de «este es mi favorito». A esto se suma la inmadurez de José al contar los sueños. Todo esto explica el origen del conflicto, vale. Pero no justifican, bajo ninguna circunstancia, el pecado y la traición de los hermanos. De una emoción negativa no te da un cheque en blanco para actuar en base a ella. Y esto conecta con una analogía de los apuntes que me ha parecido fascinante, algo muy actual. La gente que acumula conversaciones imaginarias. Ah, la cisterna emocional, qué buen concepto. Exacto. O sea, pensemos en cualquier entorno actual. Una oficina, un grupo de amigos. Alguien puede decir buenos días o Dios te bendiga en público, con una sonrisa. Pero en su cabeza, lleva semanas ganando discusiones ficticias. Sí. Diseñando trampas mentales. Y acumulando agravios, exacto. Internamente esa persona está cavando una cisterna profunda para tirar al otro, mientras mantiene las formas. Es una descripción exacta de qué pasa cuando el resentimiento se cultiva en silencio. Y si analizamos la responsabilidad de esa cisterna emocional, la figura del liderazgo de Jacob es fundamental. Ya. El padre es el arquitecto indirecto de ese pozo. Él no empujó físicamente a su hijo, obviamente, pero ayudó a cavar el hoyo con ese patrón de pequeñas preferencias repetidas. Es una lección tremenda, ¿eh? Cuando quienes lideran demuestran privilegios injustos, alimentan divisiones que mutan en rencores irreversibles. Y al final, la tragedia ocurre. Jacob enciende la mecha, José acerca la pólvora sin darse cuenta, y los hermanos hacen estallar la bomba. Dejan que el odio gane y tiran a José a esa cisterna. A simple vista, es el fin absoluto de los sueños. Sí, parecen enterrados para siempre. Pero aquí la historia da un giro maestro hacia el panorama general. Claro, aquí es donde entramos en la capa histórico-redentora. Porque José no es solo un adolescente rechazado, es el instrumento para preservar la línea del pacto. O sea, si José no llega a Egipto como esclavo, su familia entera no sobreviviría a la hambruna años después. Es que es la ironía suprema, fíjate. Total. Los hermanos creen que al deshacerse de él están destruyendo sus sueños. Y en realidad, con esa misma maldad, son ellos quienes están poniendo en marcha la maquinaria para que se cumplan. Es un concepto brutal. Pensaban que bloqueaban el camino y estaban abriendo la puerta. Es como una de esas escalas espantosas en un vuelo de avión. Ay, sí, la analogía del aeropuerto, me encanta. O sea, absolutamente nadie quiere estar en la sala de espera de un aeropuerto desconocido a las 3 de la mañana durmiendo en el suelo porque el vuelo se ha retrasado. Es miserable. Una pesadilla, claro. Pero resulta que ese aeropuerto perdido es el lugar exacto y obligatorio por el que se debe pasar para conectar con el destino final. O sea, la cisterna no era un destino, era una sala de tránsito. Qué buena forma de verlo, porque esa perspectiva cambia radicalmente cómo entendemos la providencia, ¿eh? Por lo general exigimos que todo se resuelva en el presente, que todo sea cómodo hoy. Que no haya problemas un martes por la tarde. Exacto. Pero Dios no solo arregla el presente inmediato, está acomodando generaciones completas. La tragedia que se percibe en ese momento, desde la óptica divina, es pura preservación futura. Las circunstancias que parecen bloqueos son en realidad puertas disfrazadas. O sea, el descarrilamiento de tu vida resulta ser el trazado de las vías. ¡Qué locura! ¿Y ese trazado revela un patrón de humillación antes de la exaltación que no es solo de José? Prepara el escenario para toda la Biblia. Claro, aquí entramos en la cuarta capa, la cristocéntrica y aplicativa.
Teológicamente, José es una sombra anticipada de Cristo. Los paralelismos son innegables. Sí, los dos son amados por el Padre, rechazados por los suyos. Eso es. José es vendido por unas monedas, humillado injustamente y levantado para salvar a quienes lo rechazaron. Obviamente, con la gran diferencia de que Cristo, además, cargó con el pecado en la cruz. Claro. Pero es un patrón redentor claro. El descenso a la oscuridad es el requisito para el ascenso. Y es precisamente este modelo el que choca de forma frontal contra nuestra cultura moderna del éxito. O sea, basta con abrir las redes sociales. El mensaje es que el éxito debe ser estético e inmediato. Totalmente. La cultura del postureo. Te venden la idea de que para ser exitoso tienes que levantarte a las 5 de la mañana, beber agua con limón, leer 20 libros por semana y mostrar resultados perfectos antes de mediodía. Todo filtrado y sin sufrimiento. Es que el contraste es demoledor. La sociedad actual ha estetizado el proceso, eliminando el sufrimiento real. Pero la realidad teológica de los apuntes es otra. Dios forma el carácter en el yunque de la adversidad, antes de entregar responsabilidad. Me río yo del agua con limón a las 5 de la mañana, de verdad. Porque en una época tan obsesionada con lo inmediato, ¿cómo redefine este texto lo que significa un proceso exitoso? Pues lo redefine por completo. Nos enseña que un proceso exitoso a menudo incluye largas temporadas de silencio, de injusticia flagrante y de rechazo. Y claro, el mensaje para quienes escuchan esto es vital. Para los jóvenes, la oposición no significa abandono. Y para los adultos, Dios ve esas cargas silenciosas que otros minimizan. El estancamiento puede ser parte del plan superior. Pero el choque es fuerte. Si alguien sufre una traición, la primera reacción no es decir, ¡ah, qué maravilla, mi carácter se está forjando! La reacción es desesperación. ¿Cómo conciliamos ese dolor tan agudo con el propósito? A ver, se concilia entendiendo que el sufrimiento nunca está fuera del alcance de la soberanía divina. A ver, esto no anestesia la herida. La cisterna fue aterradora para José, estoy segura. Claro, no hace que el dolor sea más pequeño en el momento. No, pero lo dota de un significado profundo. El silencio deja de ser un vacío sin sentido para convertirse en un taller de formación. Lo que parecía un fracaso, de repente, tiene un propósito inmenso, dentro de un engranaje mucho mayor. Bueno, recapitulando el recorrido de esta charla, queda clarísimo que Génesis 37 supera cualquier lectura superficial. Hemos pasado de ver un grupo familiar disfuncional a contemplar un diseño histórico impecable. Sí, una maquinaria perfecta. O sea, no trata sobre túnicas de colores ni sueños nocturnos literales. Trata de un autor que sigue escribiendo historias de rescate, incluso cuando la humanidad hace lo imposible por arruinar el guión. Totalmente. Y a la luz de esto surgen preguntas súper provocadoras que nos deja el texto para reflexionar. O sea, cuando atravesamos temporadas difíciles, ¿las estamos interpretando solo por lo visible y el desastre inmediato o por la soberanía de quien gobierna la historia? Es una pregunta durísima, ¿eh? Y otra más introspectiva. ¿Hay resentimientos creciendo en silencio en nuestra vida? ¿En nuestra propia cisterna emocional? Madre mía, para pensarlo largo y tendido. Y bueno, para ir cerrando nuestra charla, yo creo que hay una idea final genial para que cada uno la mastique a solas. A ver. Si el intento de los hermanos por destruir a José fue exactamente el vehículo que garantizó su éxito, ¿qué pasaría si esos obstáculos gigantes en la vida actual, esos que intentamos eliminar desesperadamente, son en realidad el único medio de transporte disponible para llegar al propósito final? ¡Qué perspectiva! Tal vez esa cisterna que hoy aterra tanto sea en realidad el lugar más seguro del mundo para proteger el futuro. Y con este pensamiento lo dejamos por hoy. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!